mi casa ya se acabó y la verdad es que esos subsidios ayudaban Mucho. a esos clientes a hacer el cierre financiero. Casi el 51% de la población vive en arriendo. Colombia tiene un déficit de casi 5 millones de viviendas. Uno ya no habla de la pirámide poblacional, uno habla del rombo poblacional. Hogares de una sola habitación, apartamentos mucho más pequeños. Ser mujer en este campo es difícil. ¿Cómo manejo esta situación? Dios mío, no, es que no importa lo que las personas piensen. ¿Qué inspira a los líderes empresariales de Colombia? ¿Qué los reta? ¿En qué invierten su tiempo? ¿Cómo logran el equilibrio entre sus grandes responsabilidades y su tarea? Aquí exploramos sus historias, sus decisiones y la transformación que impulsa al país. Esto es Valor Agregado, un podcast en alianza con Colsubsidio, la empresa social de los colombianos. Alejandra Zapata, presidente de Coninsa. Gracias por estar en Valor Agregado. Gracias, Jaime, a ti por esta invitación. Es un gusto, la verdad, hace mucho tiempo sigo el podcast y han pasado varios mentores míos ¿Ah, sí? por esta silla. ¿Se pueden enunciar algunos? Felipe Bayón, por Ok. ejemplo. Sí. Gracias, ¿no? La verdad, nos sentimos halagados de que digas que sigues esto y genial que podamos conversar. Arranquemos por ¿qué es Coninsa? ¿Qué hace? Bueno, mira, Coninsa es una constructora que tiene 53 años en el mercado. Una compañía que hoy vende 1.4 billones de pesos. Ese fue el cierre pues, del año anterior. Una empresa, yo siento que una empresa diferente porque más que un montón de unidades es un ecosistema de servicios para el hábitat. Nosotros tenemos una unidad que es la unidad de vivienda, donde escrituramos más o menos unas 3.400 viviendas al año. Tenemos una que es de construcción pública y privada. Ahí atendemos proyectos de gobierno de gran importancia para el país. Hoy estamos en edificaciones del Metro de Bogotá, en Porce. Bueno, acabamos de hacer el gran proyecto de Ituango, del cual nos sentimos muy orgullosos. Grandes proyectos. Grandes proyectos. Tenemos ahí también la parte privada, proyectos de comercio, industria, servicios, logística, pues para clientes independientes, por ejemplo, Refisal, Smurfit Kappa, Alcosto, Home Center. Grandes plantas, digamos. Grandes plantas, centros logísticos, exacto, pero privados. Sí. Tenemos una unidad que es la de arrendamiento, 7.400 activos en renta. Entonces, o sea, ustedes tienen los activos, ¿los opera un tercero o los operan ustedes? Los operamos nosotros. Nosotros arrendamos una inmobiliaria. Sí. Entonces ahí tenemos casi 15.000 clientes porque pues se vuelve el arrendador y el arrendatario se vuelven clientes a los cuales hay que darles un buen servicio. Sí. Esa es la unidad de, digamos, inmobiliaria y aparte tenemos una que es de activos de largo plazo. Ahí tenemos los centros comerciales donde tenemos posición propia, ahí tenemos toda la parte como el multifamily, de ahí nació. Es un portafolio bien diverso. Sí, bien hasta diverso. El multifamily está. Claro. ¿Por qué no de ahí, explica qué es un multifamily? Ahorita ya les voy a explicar, pero de ahí nace entonces una compañía que se llama Vivit, que es con la que estamos haciendo operación de multifamily, un tema súper nuevo en el país. El multifamily básicamente lo que significa es que tú tienes una única propiedad, o sea, un activo que puede ser de único dueño o que puede ser una bolsa donde varios compradores ponen su activo o tienen un derecho fiduciario y se arrienda. Todos, digamos, los inmuebles tienen las mismas características y esta compañía la opera y lo bueno es que tú, digamos que compartes el riesgo de vacancia con los otros dueños, entonces puedes tener mejores indicadores. Con apartamentos que tiene servicios compartidos. Exactamente. Y ustedes administran y operan eso a través de esa compañía que es Vivit, ¿sí? Que es Vivit. Ok, sí. Perfecto. Entonces yo compro o alquilo, pero hay alguien que se encarga de mantener todo bien, de que los servicios funcionen. Así es. Y la última unidad es la de arquitectura. De diseño. De diseño. Okay. Nosotros no solamente hacemos la arquitectura para nuestros proyectos, porque el taller de arquitectura es grande, sino que también le hacemos a terceros, a esos terceros privados o inclusive también diseñamos vivienda para terceros. O sea, son 4 grandes unidades de negocio. 5 casi. 5, sumando 4. Pues sumando el largo plazo, la arquitectura. ¿Y esa cómo es? La parte privada y la pública y la de vivienda. Ok. Sí. Todo eso consolida arriba, digamos. Todo eso consolida. ¿Son unidades de negocio o tienen también NITs separados? No, somos unidades de negocio que deberían tener NITs separados. Bueno, eso es otra discusión es otra historia. de qué hacer o cómo hacerlo. Pero sí. Eso es Coninsa. ¿Y en tamaño entonces? Pues en tamaño es una compañía hoy de 1.4 billones en venta. El año pasado cerramos de quintos en el ranking de venta.
Cuando miramos pues como las ventas que hacemos con nuestros colegas. De venta como sector. Preventa. Preventa. Acuérdate que nosotros Sí, venta, pero arrancamos estás las hablando preventas de vivienda. Ok, De vivienda. de vivienda. Somos una compañía con 4.800 colaboradores, de los cuales 2.200 son directos, pero los indirectos son muy estables porque se vuelven esos aliados que van proyecto tras proyecto. Por ejemplo, algunas actividades como la cimentación, como el movimiento de tierras o como algunas estructuras, pues las hacemos siempre como con los mismos proveedores. Entonces yo les digo que todos son mis coninzos y mis coninzas semidirectos. Semidirectos. Pero eso es un portafolio bien diverso y sobre todo bien diverso en los ciclos y en los flujos, ¿o no? Exactamente. Es que la estrategia de la compañía ha sido tener como esas unidades anticíclicas. Si la vivienda no va bien, el arrendamiento va bien. Si la vivienda no va bien, la infraestructura en teoría debería ir bien. Y eso es pues parte de esa estrategia. Por eso también es tan difícil hacer estrategia a veces porque no se puede ver como una compañía al momento de hacer estrategia. Sí la tienes que ver es como un ecosistema ya de servicios. ¿Y por qué ecosistema? Porque nosotros tenemos muchos clientes que entran en ese ecosistema y recorren varias unidades. Por ejemplo, el cliente inversionista de vivienda después pasa a ser nuestro cliente arrendador en la inmobiliaria y de pronto puede ser un cliente que también es un industrial y necesita algo de comercio, industria y servicios, entonces también pasa por la parte privada. Por ejemplo, en los fondos con los que nosotros nos apalancamos también en el negocio, muchas veces también pasan por varias unidades de ese ecosistema. Por eso, después de ya casi 3 años y medio que yo llegué a la compañía y de analizar mucho, casi 6 meses, sin opinar, sino solamente como viendo que era este monstruo en el que yo me había metido, dije esto se me parece más a Falabella, a la compañía a la que yo venía. Ahora me cuentas de esa historia. Te cuento de eso, pero también ese retailer, pues también tiene un ecosistema, porque es un centro comercial, banca, seguros, y desarrollo. Entonces, pues cada unidad de negocios tiene gobierno propio, es decir, una junta propia, o no, solo hay una junta arriba que mira todo. Exactamente. ¿Y cada unidad tiene un gerente o eso? Y cada unidad tiene un gerente. Okay. Sí, un gerente muy senior, porque se vuelve como gerente general de esa compañía. Claro, es una unidad vertical completa. Completa. ¿Y la interacción entre las unidades se da de alguna manera o no? Cuando uno es un diseño, supongo que sí. Sí. ¿Por qué? Porque tienes muchos indicadores cruzados. Porque si tú mira, por ejemplo, yo lidero a través de indicadores y de la gente, ¿cierto? Pero hay indicadores donde tengo 5 indicadores del ecosistema. Por ejemplo, capital de inversionistas en el ecosistema, porque digamos que cruza por todo, hay cross-selling. Sí. Yo, por ejemplo, estoy midiendo cuánto de los inversionistas somos capaces de capturar en el arrendamiento y llega casi al 50%. Mucho. Esos son indicadores cruzados que hacen que los equipos se tengan que conversar. Indicadores como el CXS, que ya mide la experiencia del cliente en todo el viaje, pero de tal manera que la computas o la promedias para que tengas que coger todas las unidades. Entonces, todas las unidades tienen que estar funcionando para que el indicador digamos que nos marche bien a todos. Ese es un ejemplo que nos demoramos montándolo. O sea, todo este tablero de indicadores que son los de ecosistema, que son 5, que son, digamos, los grandes de compañía donde está EBITDA, utilidad, ingreso operacional. Ahí tenemos otros 5. Y después completamos 90, que son ya los secundarios y terciarios, para saber que todo está funcionando. Y yo le digo al equipo, y no lo hagamos con promedios, porque es que los promedios son aterradores, distorsionan todo. Entonces yo lo que veo es cuántos de los indicadores están funcionando y cuántos no, y donde no está funcionando, ahí ya un buen tablero de control. Un buen tablero de control. ¿En qué geografías están? Estamos en Antioquia, Cundinamarca y Caribe. Caribe, entendido como... Caribe, Barranquilla, Santa Marta, y revisando otras ubicaciones. Y es básicamente todo Colombia. En la parte de público y privado sí estamos en todo Colombia. O sea, ahí sí donde podemos hacer plantas en Cali, están pues proyectos hidroeléctricos que tú sabes que hemos hecho varios en el país donde sea, vías, túneles.
miremos un poquito la perspectiva hacia arriba. Y yo no sé si llamar eso una empresa de un sector, porque es multisectorial, en últimas. La vivienda es un sector muy distinto al de construcción de infraestructura, etcétera, ¿no? Danos una perspectiva, perdón que yo a veces tuteo, no tuteo, tengo una maña bogotana de no tutear, pero en fin, se me pega. Entonces voy a tratar de mantenerme consistente. ¿Por qué no nos cuenta la perspectiva de la compañía en los últimos 5 años? ¿Ha crecido, se ha afectado, la infraestructura funciona? Porque uno ve que está muy paralizada en muchos ámbitos, la vivienda ha sufrido durísimo del año 22 para acá, etcétera. ¿Cómo ha sido el performance, digamos, de la compañía en los últimos años? Bueno, muy buena pregunta. Mira, depende de dónde se mire, ¿cierto? Efectivamente, la infraestructura ha estado muy frenada. Hay muchos proyectos que están en factibilidad y que no pudieron salir adelante. Sin embargo, las regiones se están empujando mucho. O sea, el hecho de tener el metro en Bogotá empuja mucho. Ahora también, pues, el metro de la 80 en Medellín también. Entonces, siento que las regiones, los estadios, el estadio de Barranquilla, ahora se viene el de Celsia acá en Bogotá, también el alcalde acaba de lanzar el estadio en Medellín. Entonces yo creo que están pasando cosas desde las regiones para apalancar la infraestructura, pero están pasando, digamos, relativamente hace poco, ¿cierto? Hemos tenido unos años muy difíciles en términos de infraestructura. En la parte de vivienda también. O sea, Pero ahí veo un parámetro interesante. Lo que usted está diciendo es, las regiones están invirtiendo, desarrollando infraestructura a nivel nacional menos. Sí, así es. Eso es como ok. ¿En vivienda qué iba a decir? En vivienda, pues el sector, digamos, ha caído en ventas bastante. Tiene unos retos gigantes, hay restos de desistimientos. También tenemos, digamos que las regiones también sacan la cabeza en tema de vivienda porque, por ejemplo, lo que ha hecho la Secretaría del Hábitat en términos de subsidios y las cajas de compensación. Eso es lo que ha salvado buena parte es lo que ha salvado y tener social. Bogotá creciendo como está creciendo versus el país. Obviamente, pues cada quien dentro de sus posibilidades. Barranquilla también sacó mi techo propio que ha ayudado muchísimo. Medellín también con Viva y con ISBIMED están haciendo esfuerzos grandes en apoyar, están muy activos en el tema de habilitación de tierras, de planes parciales. Entonces todo eso desde regiones ayuda mucho al sector, pero en general cuando uno ve el sector a nivel nacional es un sector que se ha golpeado bastante, ¿cierto? Desde que pasó de interés con la inflación. Tasa de interés, los costos de construcción, el tema de Mi Casa Ya. Que se acabó. Mi Casa Ya se acabó y la verdad es que esos subsidios ayudaban mucho a esos clientes a hacer el cierre financiero. Mucho. Por eso vemos este nivel de desistimientos llegando casi a 30 y pico %. Entonces, pues, digamos que ahí también como complicado. La parte de arrendamientos como sector se ha fortalecido. Eso he visto, han incrementado el número de arrendamientos en general, ¿no? Sí, hoy casi el 51% de la población vive en arriendo. Y los arriendos, con todo esto de la gentrificación, con los nómadas digitales, en algunas ciudades se dispararon mucho. Tuvieron alzas superiores inclusive al IPC, ¿cierto? Claro. Porque, digamos, por la rotación normal que tenía la vivienda, pero hemos visto alzas importantes y pues digamos un mercado que ha crecido mucho, que está muy atomizado, porque tú no ves una inmobiliaria que tenga más del 3% del mercado, entonces ahí con muchas oportunidades también. Y esa sería como mi visión desde la parte inmobiliaria, de la parte de infraestructura, bueno, la parte privada de lo que es comercio, industria y servicios, también quieta en este momento. Digamos que las personas están esperando a ver qué pasa, esperando a ver, porque igual es una inversión importante dentro del país. Y finalmente esto se traduce en no tener, digamos, una política de Estado en estos temas, sino que sea una política de gobierno, porque está uno siempre esperando entonces el gobierno de turno con qué propuesta va a llegar. Me hace pensar que ese portafolio que ustedes tienen, que uno podría decir que es diversificado, también ha tenido unos beneficios muy importantes para ustedes, porque mientras algunos ciclos, como el de la vivienda, se ve afectado, ese impulso, digamos, que le da la inversión en infraestructura pública regional también los jalón hacia arriba. Es como una manera de neutralizar el riesgo en una sola unidad de negocio.
si esto es dividir el riesgo y la verdad es que sí hemos tenido buenos resultados. O sea, cuando uno mira en los últimos 3 años, cuando yo llegué el año siguiente crecimos alrededor de un 30% y el siguiente un 20% y este último crecimos un 78%. Úpale, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso en ingresos, pues, en plata, no en unidades, está medido en ingresos. Bueno, Sí. maravilloso, Sí. qué bien. Y hacia adelante, ¿qué está viendo? ¿Cuáles son los retos que siguen? ¿Cómo proyecta los próximos 5 años en términos generales? Bueno, proyectar 5 años, yo le digo a la Junta, a mí no Sí, me pongan eso a toca proyectar 5 años mes a hoy mes en en este día. momento, Sí, mes a pero mes, o sea, yo te votemos diría, corriente, denos una visión pensemos, menos técnica, más bueno, de... pensando, digamos, en los siguientes 2 años, uno ya tiene como constructora por el ciclo de negocio, uno tiene muy claro cuál es el backlog que sí. tiene. Entonces, yo veo una compañía creciendo, eh, im- creciendo a un nivel importante. Por ejemplo, el 2027 las ventas en Bogotá se vuelven del mismo nivel de las ventas nuestras en Medellín. Nosotros pues somos una compañía de Medellín donde llevamos muchísimos años operando. Entonces esto es un logro importante. Muy. La compañía va a seguir creciendo a doble dígito si todos los astros se Sin meter alinean. proyectos nuevos. O sea, usted me está diciendo el backlog Lo que tengo hay en hoy, backlog. lo que está en el Lo backlog, que tengo en claro. backlog, sí. Sí, y pensando pues que efectivamente no pase nada extraordinario Sí, y que sí. uno sea capaz de salir y de lanzar como efectivamente lo tiene proyectado. Entonces Sí. deberíamos estar creciendo a doble dígito. Eso seguramente nos mantiene tal vez no sé, en las top 10. Yo no sé cómo vayan a crecer mis colegas, pero también sé que todos están con un backlog fuerte, sobre todo los 5 primeros están dedicados o estuvieron dedicados todos estos años a hacer buenas inversiones en tierras, entonces deberíamos tener con qué, lo cual es muy positivo porque el sector tiene, digamos, el fundamental del negocio de vivienda está dado. Colombia tiene un déficit de casi 5 millones de viviendas, entonces con ese déficit, con una creación de hogares de 370.000 nuevos hogares al año, pues que ahora ha cambiado con todo el tema de natalidad. Que ya que habláramos de eso ahorita. Ahorita hablamos de eso. Natalidad y mascotas. Exacto. Digamos que uno pensaría que el fundamental está, o sea, la demanda está. La necesidad. Sí, la necesidad está. Ahora bien, hay que acompañarlo de una buena política pública. Hay que trabajarle el tema de las tasas. Es que el gobierno, que sea que llegue, tiene que trabajar en unos subsidios a la tasa. Porque es un jalonador de la economía descomunal, definitivamente. empezando por el empleo que genera. Si no, por lo no tanto, nos va a ingresos. cerrar. Si no, no no va cierra a nunca. cerrar el negocio. Esa formación de hogares, por ejemplo, en su mayoría van a ser hogares de 4 salarios que van a necesitar subsidio para poder tener este cierre. Y en ese déficit de 5 millones hay 1.5 millones que es, digamos, cuantitativo y hay 3.5 millones que son cualitativos. O sea, Uno es de calidad de la vivienda, de la infraestructura que rodea la vivienda, servicios públicos, energía, etcétera. Y el otro es de cantidad de viviendas que se requieren en el mercado. Entonces yo creo que oportunidades hay todas, retos también. O sea, claro, el reto de la tasa, el reto de la inflación, que vamos a tener que ver cómo lo vamos manejando, la falta de tierra, la falta de habilitación. Entonces, la falta de infraestructura general, digamos. claro, pues por ejemplo ahora el tema de gas y energía es un tema muy grave, porque probablemente nos quedemos sin ambas en el próximo año si no hacemos algo definitivo. Es que los países que crecen definitivamente le tienen que meter a la infraestructura del país y a la infraestructura y a temas energéticos. Metámonos en el tema de cómo están visualizando ustedes y qué implicaciones tiene para ustedes el tema de la disminución de la tasa de natalidad de manera dramática en Colombia y en Chile. Son los indicadores que veo que son más fuertes de caída de la natalidad casi que en el mundo actual. Claro. Eso combinado con que la gente hoy día, creo que ya en Colombia hay un número mucho más relevante de hogares con mascota que con hijos. Sí. Esa es la cifra que he visto. ¿Ustedes cómo visualizan eso? ¿Qué efectos tiene sobre el negocio? Muchos. Pues primero te diría que esto ya no es uno ya no habla de la pirámide poblacional, uno habla del rombo poblacional, del rombo. Y cuando ves esa punta del rombo, tiene un primer efecto y es que en la parte de conseguir talento, cada vez hay menos personas que puedan trabajar y cada vez trabajan menos horas.
¿cierto? Entonces, el primer reto gigante es productividad. Hay que meter fuerte los temas de IA, innovación, lo que se pueda robotizar se robotiza, lo que se pueda automatizar se tiene que hacer, ¿cierto? Porque es una realidad, o sea, pues cada vez tienes menos personas. Y el talento que tienes hoy en día, además, les tienes que hacer como reskilling. Además, hay una rotación muy alta, me imagino. Muy alta, claro. Entonces, ahí hay un talento gigante, ahí hay un reto gigante desde el talento. Pero hay otro reto gigante que lo estamos abarcando, inclusive con antropólogos dentro de la compañía, porque es cómo quieren vivir ahora las personas, cómo son las composiciones familiares. Antes, digamos que uno por lo menos se alcanzaba a reemplazar como población. Una pareja tenía 2 punto algo hijos, hoy estamos en 1.4. Entonces el hecho de no reemplazarnos nos muestra que los hogares cada vez son más pequeños. Entonces hogares de una sola habitación, apartamentos mucho más pequeños, hogares con mascotas que requieren distintas Otros espacios, zonas comunes, espacios en la comunidad, diseños distintos. Y hoy, precisamente, cuando te hablo de los antropólogos, yo me siento mucho con ellos, y es precisamente a ver cómo tenemos que hacer los apartamentos hoy para que sirvan en el futuro. Claro. Porque es que todos nos vamos a envejecer, Sí, y sí. entonces vamos a querer vivir más en comunidad, compartir más los espacios comunes, vamos a necesitar más comodidades, o sea, digamos hay que sacar un bis tiene que tener ascensor, porque el día de mañana cómo van a subir esa cantidad de pisos. Las rampas del urbanismo tienen que ser pensadas en eso. Entonces, tratar además de lo que uno está haciendo hoy, pues sirva para el mañana. Y lo otro es que ya esa inteligencia de mercado, esa lectura de mercado que uno hacía tradicionalmente, que la hacía desde el histórico, porque cuando uno compraba una tierra, llegaba y decía, bueno, ¿qué se vendió ahí el año pasado o el antepasado? ¿O qué se está vendiendo? ¿Qué tipología es? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿A qué precio? Pero todo eso te habla del pasado. Todo te habla del pasado. Nada es como inteligencia de mercado predictiva. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahí es donde nosotros hemos metido mucha innovación en la compañía. Y es que al tener esa cantidad de data, porque es que hace 53 años somos una inmobiliaria. Mucha información ahí. Tenemos mucha información, pero además hoy en día tenemos muchas plataformas, jalamos información de varias fuentes, donde podemos ver qué quiere la gente, dónde quiere vivir, qué es lo que está buscando, pero no lo encuentra. Porque es que no necesariamente lo ocupado es lo que la gente quiere, lo ocupado es porque es lo que te tocó, ¿cierto? Entonces es cómo vemos todo eso que no se pudo, esa demanda insatisfecha, y lo aplicamos a lo que las personas están buscando. Y además no solamente pensamos que el mercado es tan amplio, sino que esto es de nanonichos. O sea, hoy si yo llego a una ubicación específica, puede que esa ubicación específica sea únicamente para adulto mayor, o para personas universitarias, o para la familia que tiene un hijo, ¿cierto? Entonces también hay que empezar a entender esos nanonichos para poder atender desde la demanda y no desde la Y historia. hay un tema que a mí me parece que termina siendo muy relevante. En la medida que nos envejecemos, si se envejece la gente que vive en esas unidades, y además hay más mascotas, eso en términos de convivencia genera también unas tensiones y unas dificultades enormes. Y el manejo de esa comunidad no puede ser dejada a la suerte de la gente. Porque, entre otras, el tema de las mascotas está transformando la relación de las personas. El modelo más crítico es montarse en un avión. Hay gente que le fascinan las mascotas y hay gente que es alérgica. Claro. Y todos tienen que convivir montados en un avión. Bueno, en un edificio va a pasar lo mismo, y está pasando. Claro. Y eso implica reglas y acuerdos y manejo y espacios, en fin. Hay unos potenciales temas de convivencia complejos. Eso ahorita, si quieres, lo hablamos cuando toquemos el tema como social, lo que hace con INSA en términos sociales, cómo maneja comunidades, porque me parece que hemos hecho un ejercicio interesante al respecto. Bueno, estábamos hablando del futuro en vivienda. Hablemos de qué estás viendo en las otras unidades de negocio, pues que están asociadas, pero algo distinto. Listo, arrendamientos, sigo viéndolo muy bien, o sea, va a seguir creciendo, porque es que cuando tú no satisfaces la demanda, pues es natural, la gente tiene que buscar dónde vivir. Entonces, arrendamientos va a seguir viviendo y creciendo. Yo creo que la parte de infraestructura se tiene que recomponer,
porque es que si no nos quedamos rezagados y dejamos de ser un país competitivo. Hace poquito veía que Latinoamérica realmente está muy rezagado. No, es precisamente el rezago y Colombia es terrible. Y Colombia es terrible, entonces nosotros vamos a tener que dar, o sea, efectivamente la única manera de activar este país es a través de la infraestructura, entonces tendrá que pasar algo, ya llevamos muchos años así, yo creo que tendrá en algún momento que Sí, en algún momento recomponerse. la pregunta es cuándo y cómo, porque digamos el cuándo, pues tenemos una situación fiscal Muy complejísima, complejo, luego obra pública muy complejo. difícilmente, Pero también es que no solamente es de eso, la gente está dispuesta a invertir donde tú le muestras un buen de proyecto, acuerdo, pero una ¿qué se APP o necesita? una concesión mientras esté bien Estabilidad jurídica. estructurada, sí, Estabilidad jurídica. Si no tenemos con qué, no hay forma. entonces pongamos las condiciones para que el que tiene con qué venga y se sienta tranquilo de invertir. Ujú. Yo creo que se puede. Se puede si nos organizamos bien y si, como te digo, esto deja de ser una política de gobierno y se convierte en una política de Estado. Creo que ahí necesitamos una conversación muy importante, intergremial, Sin duda. para que pensemos la Colombia de los 50 años, que no dependa de gobierno. Lo otro que puede terminar pasando, que es un poco lo que estamos hablando, que no es lo mejor ni óptimo, es que se regionalice la inversión y los desarrollos. Y obviamente se crean desconexiones de infraestructura terribles, pero Sí. los municipios importantes están siendo los ganadores de mucho de eso y ojalá se mantenga por lo menos como un ancla, pero necesitamos a nivel nacional algo más claro, ¿no? Sí, porque a nivel nacional finalmente están los impuestos, a nivel nacional están los temas más complejos. Sin duda. Entonces sí, tiene que haber una palanca nacional. Bueno, entonces hay veces que obviamente eso llegará, veremos cuándo y cómo, pero Eso es, bueno, infraestructura privada, yo siento que están esperando mejores condiciones, esperando que sea un poquito la tasa, pues para poder hacer estas inversiones, pero o sea, hay un pipeline de proyectos impresionantes. O sea, a nosotros nos llaman porque al tener también el taller de diseño, nos llaman desde que están viendo la tierra, desde que tienen la necesidad. Entonces, sí hay muchas cosas sobre la mesa. Las personas están esperando que haya que haya una buena oportunidad. Y creo que Vivid, por ejemplo, que es esta de activos de largo plazo, ese es, me encanta esa unidad porque este es un negocio muy importante en México, en Estados Unidos, en Chile, eh, que es toda la parte de los REITs, ujú, pero aquí no existe el negocio. Y yo creo que al existir este déficit tan fuerte, es muy probable que se empiece a hablar de la vivienda rent to own. Yo primero rento y voy aportando a hacer un capital para después poderme hacer a esa vivienda. Eso va a ser pues leasing habitacional. Creo que eso se va a fortalecer mucho en este siguiente gobierno. Y ahí es donde entra muy importante también Vivid, ¿cierto? Porque eso, digamos, en ese momento no le pertenece todavía a las personas que lo están viviendo, le pertenece al banco. Y el ujú. banco va a necesitar tener algunas garantías de operación de esa propiedad mientras ya se le pasa la propiedad, pues ya se vuelve una copropiedad. Claro. Entonces ahí yo creo que ese negocio va a tener muchas Y oportunidades. eso es con propiedades que son y serán, digamos, de Coninsa o también de aportantes de terceros y un fondo más grande. Puede ser de terceros, puede ser de un fondo, puede ser de una bolsa Ya, y puede que Coninsa también deje sus aporte lo que honorarios, pueda. utilidades ahí en el proyecto y se quede con algún porcentaje o en aquellos que vea que hay una buena oportunidad, pues también le apueste a quedarse con ese activo, porque acuérdate que esta compañía de Vivid pertenece a la unidad de activos de largo plazo para Ujú. nosotros. Entonces, sí es una apuesta de la compañía porque también siento que estar generando permanentemente proyectos también es muy desgastante. Si uno logra tener como en energía, que en energía las hidroeléctricas llenan la base y las otras pues llenan los picos, que bueno uno también lograr una base de ingresos sólida Claro. y después algo pues en temas de proyectos. Una impresión que tengo, pero corríjame. El sector, digamos, de Coninsa como sector de la construcción en términos amplios, de todas esas unidades, voy a decir una barbaridad o una cosa de pronto muy descachada. No pareciera que es un sector particularmente innovador, digamos, va como respondiendo a las necesidades del mercado. Ahorita estábamos hablando de esos retos que tenemos que acelerar la manera de ajustarnos, pero es como si fuera un sector que fuera viendo qué pasa para ver cómo se ajusta. ¿Usted dónde diría que Coninsa innova y en qué? Bueno, mira, yo coincido, cuando yo llegué a este sector, yo decía, ¿qué es este sector tan paquidérmico? Pues venía de otros sectores donde hay más inyección de innovación, había más tecnología y también me dio esa impresión
pero eso es una delicia porque todo está por hacerse. Entonces ahí arrancan esas oportunidades, por ejemplo, como la que te explico, de hacer una inteligencia de mercado distinta, ¿cierto? Metiendo la prospección, metiendo los antropólogos, entendiendo el negocio desde la demanda, porque no toda innovación es tecnología, ¿cierto? De acuerdo. Entonces ahí digamos que le hemos apostado muy duro. También hemos metido mucha inteligencia artificial. O sea, nosotros sí estamos permanentemente haciendo temas de notebook, de cloud, tenemos Gemini hace mucho tiempo, y las personas se han ido preparando y han estado inquietas. Y las que no, les hemos dado tiempo y les hemos enseñado y las hemos acompañado, porque no para todo el mundo es igual de fácil montarse en esta carrera. También tenemos hoy una inteligencia artificial generativa que se llama Ali, que te responde, digamos que está permanentemente en contacto con los clientes. ¿Eso es in-house? Eso es in-house. Okay. Desde ahí descargan sus facturas, ven cómo está, sus aportes al fideicomiso, pueden conocer del proyecto, también pueden traer información de arrendamientos, el arrendador, el arrendatario, temas, por ejemplo, que estén pasando del mantenimiento de un inmueble, porque tú sabes que uno tiene que consultar al arrendador si se dañó la tubería en el apartamento. Entonces, digamos que hoy la inteligencia está aprendiendo, pero ahí va en el proceso. Esa es otra cosa con la que estamos innovando. Tenemos también un tema de Coninsa Un Clic, donde hicimos como un plugin entre todo lo que pasaba con las fiduciarias y la compañía para poder jalar esa información y no estar en esa operatividad. Hoy, por ejemplo, en la inmobiliaria, todo lo que tiene que ver con servicios públicos y pagos de administraciones de la copropiedad es automático. Entonces, sí le hemos metido muchas cosas, yo creo que nos falta todavía mucho, pero estamos cambiando la manera de hacer las cosas. Y la llegada mía, digamos, al equipo, yo creo que al principio incomodó, pero incomodó no de la manera mala, sino como me sacó de mi zona de confort, pero porque les dije, pensemos distinto, cómo hacemos las cosas distintos, cómo lo que se está haciendo bien lo hacemos mejor y cómo lo que no se está haciendo no lo inventamos. Y ahí yo creo que se hizo un cambio de conciencia. Ese cambio de conciencia se empalancó con un tema cultural importantísimo que vale la pena mencionar, y es que tenemos 2 programas dentro de la compañía. Hay un programa que se llama Sello de Liderazgo, donde le hemos trabajado mucho al ser, donde entendemos que si la persona no se logra liderar a ella misma, no puede liderar a los otros. Entonces le hemos trabajado muy fuerte a eso y eso nos ayuda mucho en la gestión del cambio, muchísimo. Y el otro... ¿Eso cómo se hace? Eso se hace con programas, capacitación, trayendo expertos, sacando a las personas de la oficina, teniendo espacios de una semana, casi que retiros espirituales. ¿Cómo fortalezco mi ser? ¿Cómo logro ver cuál es mi potencial? Mucho. ¿Sí? Mucho. ¿En productividad, en cultura, en ambiente laboral? El ambiente laboral es espectacular. Nosotros tenemos, yo creo que las rotaciones más bajas que hay en el mercado, una rotación del 2%. Bajísima. Bajísima. Trabajamos felices. No nos queremos ir, ninguno se quiere ir. Y además yo digo que tengo un montón de reinsertados. Voy a ir a hacer una encuesta, eso le iba a decir, voy a ir a hacer una encuesta. O sea, sin miedo, hazla. Tengo muchos reinsertados y eso es el mejor indicador. Tiene muchos reinsertados. Se van y vuelven. Eso es un indicador, Eso es un indicador espectacular. Entonces, eso nos ha apalancado mucho la parte de cultura para toda esa transformación y todos esos temas de inteligencia artificial. Y también un programa que se llama El cliente es mi ADN, porque tenemos el cliente en el centro de todas las decisiones. Sí, pero eso todo lo decimos y eso cómo se lo comen. Lo que pasa es que cuando uno realmente tiene como una persona que protege ese eje, en las mesas alguien puede levantar y dice, ¿y dónde está el cliente es mi ADN? ¿Y dónde está el cliente en esta conversación? ¿Y qué piensan ustedes como clientes? Entonces, cuando somos capaces de levantar la mano, porque hay guardianes de la estrategia, hay guardianes del sello de liderazgo, cuando tenemos con nombre propio, cuando tenemos esas personas al interior, es más fácil que las cosas pasen. Escucharnos mucho, y somos muy democráticos, la verdad. A mí me gusta oír varias opiniones, cruzar mucha información, ágilmente, porque si no se queda uno ahí pedaleando, pero ágilmente para poder tomar las decisiones. Entonces, todos nos sentimos parte de lo que está pasando. ¿Cuál es el ADN de Coninsa en temas de impacto social?
¿Cómo respiran eso? Desde varios frentes. Por ejemplo, te lo voy a separar en comunidades, en cliente y al interior de Coninsa. Entonces, en comunidades, nosotros somos una compañía cercana, que habla siempre transparente y que se involucra con la comunidad antes de llegar con un proyecto y le muestra qué es lo que quiere hacer. Pero mira que a veces ni siquiera es un tema de inversión, de altas inversiones, es un tema de escuchar, de entender qué le duele a la comunidad donde uno va a llegar, cuáles son sus necesidades, cómo yo le logro hacer un centro de bienestar, un recreo, unos senderos que puedan después convivir con ese desarrollo que se está haciendo, entender los proyectos de puertas abiertas, que no le dan la espalda a la comunidad, sino que integran la comunidad y que generan unos caminos dentro de la comunidad para poder tener más acceso a las vías, más acceso al transporte. Entonces, tenemos ahí un equipo de psicólogos, de antropólogos, de trabajadores sociales que está pues permanentemente haciendo esto en las obras. Tenemos también un ejercicio con la comunidad que va a habitar el inmueble, porque como hacemos tanto bien de interés social, necesitamos saber si todos son conscientes de esa convivencia, cómo me integro con mi comunidad, el volumen que debo manejar, cómo se cuelga la ropa, pero también conocer el directorio de mis vecinos, quién es el médico, quién es el cuidador o la cuidadora, quién es el que arregla las bicicletas. Entonces, cuando uno proporciona con integraciones previas a la comunidad, pues estas herramientas son comunidades que se pasan a vivir felices y no empiezan a tener, digamos, como roces desde el principio. Sí. Y estamos en etapa temprana y también acompañamos una etapa posterior. Entonces, estamos monitoreando que las cosas queden funcionando y ya después dejamos pues ya la copropiedad continuar. Eso desde la comunidad, desde el cliente. Ahora, una pregunta, ¿usted qué profesión tiene? Yo soy ingeniera electricista. Y tiene que ser ingeniera, pero parece psicóloga. Ok, ya quería entender por la forma como aproximar los temas. Okay. Bueno, sigamos. Ahorita te cuento un poquito de mis estudios. En la parte de nuestros colaboradores. Entonces, bueno, no, en la parte del cliente me falta una. Y es que con todo este tema de desistidos que estábamos conversando ahorita, hoy uno sí que tiene que ser psicólogo del cliente. Hoy sí que hay que acompañarlo, enseñarle hasta finanzas personales. Porque muy fácil ese cliente se desperfila. Sí, se va. Muy fácil. Entonces, el trabajo de esa área que tenemos nosotros, que se llama gestión de negocios, es de todos los días, de acompañar al cliente. Hacemos monitoreo permanente para ver quién no está pagando, por qué no está pagando, venga, lo volvemos a llamar. Y tenemos un programa muy lindo que es, bueno, de pronto usted no llegó. O sea, finalmente en este proyecto no nos dio, pero su plata se la pasamos para este otro. Entonces le damos posibilidad en los proyectos que tengamos cercanos para que tenga más tiempo para pagar su cuota inicial y finalmente pues su sueño de tener casa propia se dé. Y en la parte de nuestros colaboradores, yo les digo, la calidad empieza por casa, ¿cierto? Entonces si nosotros estamos construyendo vivienda, los primeros que tendrían que tener vivienda son nuestros colaboradores. Yo les digo nuestros coninsos, equivalente a nuestros coninsos o conisas, equivalente a nuestros obreros. Okay. Entonces, tratamos de que en estos proyectos, bien de interés prioritario, bien de interés social, ellos sean los primeros que puedan estar, que puedan acceder a los programas que tienen, el hábitat, los subsidios, les hacemos todo al interior de la compañía para que ellos, porque a veces ni siquiera lo hacen es porque no saben cómo. No saben. ¿Ya ha habido avances concretos? Porque de todos modos la diferencia de la posibilidad es enorme. Mucho. ¿Sí? Mucho. O sea, hace poquito cerramos un proyecto acá en Bogotá y se cerró todo para Coninsa. ¿En serio? Era una cosa, pero divina. Qué Entonces, sí, yo creo que tiene que pasar. Si somos, sí, nuestro eslogan es construimos bienestar. Sí. Entonces, sí. Construimos bienestar. Como digo, primero al interior. Sí. Tenemos ese programa y tenemos un programa súper lindo que se llama EDI, que es de Equidad, Diversidad e Inclusión. Empezó pues cuando yo llegué y básicamente lo que hace es entregar herramientas de liderazgo a las personas, ¿cierto?
en un principio era un programa para mujeres, porque pues, digamos, los datos del sector son complejos, ¿cierto? Son datos de más o menos, hoy el sector debe estar alrededor de un 10% de mujeres en el sector, nosotros tenemos el 30%, pero en la parte administrativa tenemos el 50%. Ujú. Y eso fue, pues, gracias también a este programa que empezó a dar oportunidades, porque es que hay que hacer como una revisión de cuál es la necesidad de cada una de las personas. Una mujer puede que necesite simplemente una ayuda de cómo manejar la conversación al interior de su hogar sobre las cargas que está, digamos, tomando ella del cuidado del hogar. Y de pronto no tiene las herramientas para sentarse con su núcleo familiar y decirles, vengan, yo necesito ayuda y esto no es una tarea mía, esto es una tarea de todos. ¿Cómo nos repartimos las tareas? A veces es inclusive solamente de poder hablarlo. Otras veces es, yo quiero estudiar, pero no tengo tiempo. Listo. Yo como a esa mujer que necesita, o a ese hombre, porque es que también hay muchos hombres cuidadores del hogar, ¿cómo le doy más tiempo para que se pueda desarrollar, para que pueda estudiar? Y para, eso es entregarle la herramienta para que después pueda competir, digamos, en franca lid, ¿Y eso ¿cierto? cómo lo logran? ¿Qué tipo de procesos tiene para que la gente tenga esas conversaciones, pues esa formación? Mira, este programa hace charlas más o menos cada 15 días. Y en las charlas levanta encuestas y empieza a entender esa población. Y son charlas distintas y Sí. cada quien se mete a la que le interesa. Entonces uno sabe que si se metió a esas, porque hay algo detrás. Entonces Ujú. con las encuestas que hace después de las charlas, empieza a entender Claro. y profundiza y logra sacar. Y si ¿Y eso lo necesita, hacen ya. todo in-house también? Todo in-house. Sí, Wow. todo in-house. O sea, que hay un equipo dedicado a eso grande. Es que son, o sea, si tú ves, por ejemplo, si tú me comparas con otras compañías que venden más que nosotros, tenemos nosotros más personas que ellos. Ya. Sí, y es porque Es por tenemos eso. muchos programas al interior, Ok. de muchos temas, no solamente ese, de otros temas de integración vertical, de eléctricos, de plomería, que también las hacemos al interior, que otras compañías normalmente las contratan. Entonces ese programa ha entregado grandes herramientas. Yo creo que hoy haber cerrado esa brecha, tener el 50% de mujeres administrando, que todas pues somos ingenieras, arquitectas, es un muy buen resultado, y el hecho de tener pues, a la presidente mujer. Yo creo que eso Claro. también ayuda. Eso le iba a preguntar. ¿Usted vino con esa agenda? ¿O un pedazo de su Yo tengo, agenda era esa? yo tengo esa agenda en mi corazón, claro. Ok. Eso es parte de mi Pero propósito antes de vida. eso, cuénteme lo que me iba a contar de ingeniera psicóloga. ¿Cuál era la historia que iba a contar? No, o sea, ¿qué estudié yo? Yo soy ingeniera electricista, tengo un MBA, después tengo una especialización en finanzas, después hice una especialización en gerencia de proyectos, pero en los últimos años me he dedicado a hacer cursos de 4 semanas, de 3 semanas, de los temas que a mí me gustan y me interesan. ¿Para Entonces, buscar qué? para buscar ser una buena líder, una buena persona. ¿Y esos temas son cuáles? Y esos temas han variado. Mira, hoy, por ejemplo, he hecho muchos de liderazgo, he hecho de negociación, de la inteligencia emocional, he hecho cursos, hoy hago muchos de IA, De día. porque O sea, hay la que estar primera que guiado. tiene que dar el ejemplo soy yo, ¿cierto? Yo no, pues yo me tengo que meter con mi Claro. equipo y que se vea que es que a mí también me interesa y que yo también apalanco. Y ahorita te cuento que la unidad, toda la parte de transformación digital e innovación y de inteligencia de mercado me reporta directo, Ujú. ¿cierto? Porque es que si Sí, no, sí. uno no, digamos que no apalanca ese crecimiento pues del negocio. Después también he hecho muchos temas en jurídicos. También. También. Y hoy yo creo que hoy parezco, no sé si psicóloga, pero ¿Más abogada? abogada seguro. Abogada seguro, porque la cantidad de rollos a los que se enfrenta uno en este sector sí, y sí. y en infraestructura son muy Enormes, grandes, son enormes. Y eso quiere decir que si uno sacara cuentas a la semana, ¿cuánto de su tiempo está dedicado a aprender? Pues no Yo meto la cifra creería que exacta. más o digo. menos unas 2 horas diarias. Ok. Y en los temas que no son tan obvios, yo creo que el tema de inteligencia artificial es muy obvio, pero cuando usted decía, no, es liderazgo y cómo ser mejor persona, entonces, ¿la Junta le copia? O sea, ¿le dan permiso para escaparse a hacer esas cosas?
Sí, ¿Sí? sí. Es que, pues mucho de esa educación, pues también lo hago en mi tiempo. Lo hago en las mañanas, porque yo a los niños no les quito tiempo. Si me tengo que levantar de 4 a 6, yo lo Ahí hago de está. 4 a 6. Pero si necesito tiempo, es que, digamos que no hay un tema de control de tiempo. Yo tengo unos objetivos, tengo unos indicadores, estoy creciendo bastante, entonces ellos haga lo que quiera y siga creciendo así. O Mientras los sea, números sean los que son, bien sí, pueda. sí, bien pueda. 2 horas al día, eso es 2 bastante. horas al día. Sí, me gusta mucho y siento que las personas en general para ocupar estas posiciones tenemos que estar en permanente capacitación y tener un nivel de disciplina muy alto. Si no, no es posible llegar aquí. Sin duda. Y eso implica una agenda demasiado o bastante estable, o usted tiene que pelear por esos espacios a horas fijas, o lo va acomodando cada semana. No, yo tengo una agenda, mira, yo soy rigurosa con la agenda, o sea, Pues sí, es y sobre ingeniera todo con mis eléctrica. pendientes. Soy ingeniera, soy Eléctrica. ingeniera de base. Entonces, tengo una agenda rigurosa, trato de seguir la agenda. Obviamente hay momentos donde a uno tiene que poner en stand-by la agenda y tiene que atender asuntos, pero vuelvo nuevamente a la agenda. Eh, yo no tengo problema en ir al gimnasio a las 10:45, a la hora que me quede el hueco, porque, y eso es un consejo que siempre le doy a mis equipos, uno no necesariamente tiene que ir al gimnasio a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. ¿Por qué? ¿Quién dijo? O sea, uno puede ir de 11:15 a 12:15, a la hora que le quedó el huequito y de pronto trabajó de 6:15 a 7 de la mañana, ¿cierto? Porque hay momentos donde uno tiene a las 9 de la mañana la reunión y pues te toca trabajar desde temprano para resolver el tema. Entonces yo me abro hueco en el momento que sea para mí, para tener una reunión de mis hijos. La noche es sagrada, esa dormida con los niños, yo tengo 3 hijos, esa conversada con ellos, Eso vale oro. ahí es donde uno le saca toda la Todo. información del día, entonces eso vale oro, eso es sagrado. Yo trabajo muy juiciosa de lunes a viernes, pero las noches y Sí. los fines de semana son sagrados para mi familia, ¿Y a qué hora se levanta entonces? a las 4, ¿A las 4 todos los días? todos los días. ¿Y a qué hora se duerme? Me duermo más o menos a las 10. Wow, a las 4. ¿Y qué hace uno de 4 a, no sé, De a 4 a 7? 6, Sí, o a no, de 6. 4 a 6 estudia, Ah, ve es que bueno, noticias y es paisa, estudia. es que los paisas tienen esa vaina. Somos Entre más madrugadores. madrugan, sí, sí, Somos sí, madrugadores. sí. Y de 6 digamos, a las 6 despacho niños. Ujú. Empiezo a despachar niños para el colegio. Y a las 8 estoy ya sentada trabajando. A las 6 de la tarde termino de trabajar. Siempre hago almuerzos de trabajo. O sea, ¿Ah, sí? siempre hago almuerzos de trabajo. Ok. Porque me parece que rinden mucho. ¿Con Y el así, equipo o con terceros? con el equipo, externos? con terceros, con clientes, Ok. o visito entidades, lo que tenga que hacer. El almuerzo también me sirve para eso. Y ya la noche sí la dejo para los amigos, sobre Sí, todo para el lo esposo, personal, para los niños, claro. para lo personal. ¿Y entonces el ejercicio es a qué horas? En cualquier huequito, Sí, y es así. en cualquier O huequito. sea, usted lleva la Puede ser de 12 sudadera a entre el 1. morral y Sí, ya, ok. sí. ¿Cómo llegó ahí? Yo llegué por un headhunter que empezó a buscar una persona en el mercado que no viniera al sector. Eso era lo que quería la Junta. Alguien que no viniera al sector, que llegara con ideas nuevas. Una apuesta Muy arriesgada. difícil, Sí, muy pues, arriesgada. audaz. Hoy en día yo digo, es más, ahorita te cuento del proceso, pero cuando estábamos con la junta directiva haciendo el assessment, yo les digo, ¿ustedes están seguros? ¿Ustedes están seguros que quieren una persona como yo? Pues Sí, de sí. verdad, porque es que esto es revolcar la empresa completamente. Y sí, Pues por lo que me Sí. cuentan los resultados pareciera que les está funcionando, ¿no? pues en este momento sí nos Va a han tocar hacer una acompañado. encuesta con la Nos Junta han a ver qué dice, acompañado. pero sí. Sí, nos Pero han entonces, ¿cómo fue acompañado. eso? Porque usted Fue venía de un retail. headhunter. Yo venía de retail, yo trabajé 11 años de vicepresidente de Falabella, encargada, el primer año estuve en expansión, en marcas, pero los siguientes estuve en el área de expansión, estrategia y desarrollo. Entonces, siempre me he metido mucho en estrategia, me gusta mucho. Y en desarrollo, pues veía no solamente Colombia, sino que también los desarrollos de centros de distribución, de tiendas
que estábamos haciendo pues, en la región, sobre todo los centros de distribución. También Falabella es dueño de marcas como IKEA, Crate and Barrel. Entonces, ahí estuve yo metida en toda esa negociación para la expansión de esas marcas que no están dentro de Falabella, sino por fuera, en los centros de distribución que necesitaban para poder operar. Pero había muchísima integración porque como es un ecosistema, estamos todo el tiempo hablando con la parte de centros comerciales, con la parte de banca, con seguros. Entonces, se vuelve como un conocimiento súper integral de los negocios también de varios sectores, ¿cierto? Entonces, parte yo creo que del ejercicio porque la Junta me elige es porque logra entender que efectivamente Coninsa también es eso. Es una compañía como si fuera una holding de Pero una pregunta ahí. ¿Ellos, usted cree que entendieron eso o lo vinieron a entender con el tiempo? Porque no es lo mismo. Me explico. Una cosa es que uno diga, yo quiero a alguien que venga de otro sector, perfecto. Y otra cosa es decir, yo necesito a alguien que vea esto como un ecosistema que debe operar X o Y manera. Yo creo que lo entendieron con el tiempo. Okay. Sí, y yo también. Okay. Porque acuérdate que ahorita te dije, fue una etapa de observación Sí. para poder hacer el clic en mi cabeza y decir, es que esto Claro, sí tiene que se ver puede con esto. aplicar conceptualmente Claro. En un cosas. principio era, si la persona sabe desarrollo, pues yo soy ingeniera y tengo varios metros cuadrados, digamos, de construcción, pero nunca a este nivel. Nunca a este nivel, ni vivienda, ni infraestructura, era otro nivel. No, Era son modelos de negocio radicalmente muy distintos. muy distintos, Y con unas ciclos de capacidades caja muy distintas. distintos y Exactamente. capacidades radicalmente distintas. Capacidades distintas, pero yo con una formación, sí, de ingeniera para entender, pero yo desde el principio les dije, yo me voy a rodear de los expertos, tanto al interior de la compañía como al exterior, como esos asesores y esos diseñadores que tenemos de aliados, porque yo no, o sea, yo necesito de todos para poder construir las respuestas, porque yo no voy a ser capaz, y seguramente los primeros años ni voy a entender, y me voy a sentar en una reunión a oír, y así fue. Entonces fue con el tiempo que logramos entender que, digamos que sí teníamos como esas capacidades para hacer ecosistema y para hacer esa transformación. ¿Cuál fue el shock? O, digamos, ese tema que cuando usted llegó, no la falta de conocimiento que sea le explicó, sino cuál fue como la cosa que más le impactó de esa transición. ¿Qué encontró que dijo, uy, esto es una cosa brava, o dura, o difícil, o radicalmente distinta? Bueno, yo creo que la primera era saber que mi velocidad, yo iba a 100, mi cabeza iba a 100, el equipo iba a 60 y nos teníamos que encontrar. Entonces ahí era, bueno, ¿cómo? Porque uno llega con muchas ideas y ve muchas oportunidades y el equipo me dice, listo, entendimos la oportunidad, pero es que necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo, vamos desarrollando esto a poquito. Entonces ese fue como el primer shock, pero también fue el primer gran aprendizaje, como aquí cada quien tiene su velocidad y yo soy la que yo soy la que me tengo que poner, digamos, a la velocidad de todo, ¿cierto? Inclusive del más lento, porque hay que empezar a jalar desde el más lento, pues para que esto nos pueda funcionar a todos. Ese fue un choque. De todas maneras, pues es una mujer en el sector y eso fue difícil y yo creo que, digamos, hoy lo entiendo más. Cuando yo era ingeniera, cuando yo estaba estudiando ingeniería eléctrica, que primero empecé en la Bolivariana y terminé en la Nacional de Bogotá, pues era yo y otra mujer. Claro, pues éramos dos. Éramos dos mujeres, además eléctrica. Claro. Además eléctrica, éramos dos. Sí. Pero yo llegué y yo con mis compañeros siempre sentí una camaradería impresionante. O sea, nunca me sentí distinta. Yo siento que tengo mi lado masculino súper desarrollado. Entonces ahí no hubo como choque. Pero sí cuando cambiábamos de semestre, sí había choque cuando llegaban profesores como nuevos. Habían preguntas distintas, había un poquitico más de presión como para saber uno de qué era capaz. Yo creo que con el tiempo uno demostraba y ya, digamos que las cosas se ponían otra vez. ¿Y algo parecido sintió en este tránsito? Lo sentí, sí. ¿Y hoy pero no dentro de la empresa. Sí. Dentro de la empresa también fue espectacular. Fue en el entorno, fue en la industria, como que hace esta señora manejando esta empresa que ni siquiera entiende porque no viene del sector.
Entonces, al principio fue difícil, pero con el tiempo me fueron conociendo. Hoy en día yo siento que nos respetamos un montón, inclusive con muchos nos queremos, con muchas de las personas que he conocido, porque es mi nueva red de aliados. Esta red es nueva, para mí estos amigos son nuevos. Y me he podido apoyar mucho en su conocimiento. Y yo no tengo problema llamar a un colega y decirle, ven, ¿cómo se hace esto que yo no, o sea, cómo lo hiciste tú? Sí. Y se mueren de risa porque hay unos que me dicen, Aleja, o sea, pero ¿cómo me preguntas así? Yo, pues no, lo que no me puedas contar, no me lo cuentes, pero más o menos. Pero bien pueda. Entonces me dan como ideas. Ese choque fue duro, porque, como te digo, ser mujer en este campo es difícil. Inclusive, te cuento una anécdota, que cuando me doy cuenta de este choque que se me había olvidado, porque como no lo viví en todos mis años profesionales, cuando llegué acá y volví a sentir lo que sentía con los profesores, con algunos, no con todos, con algunos profesores de la universidad, yo dije, ¿cómo manejo esta situación? Entonces, contraté un coach. ¿Ah, sí? ¿Para eso? Contraté ¿Hombre un o coach. mujer? Hombre. Contraté un coach. ¿Y cómo le fue? Mal. ¿No? Súper mal, me fue súper mal. ¿En serio? Entonces le dije, ven, necesito un coach, porque de verdad, esto no sé cómo manejarlo. Entonces me dicen, no, tienes razón, mira, yo creo que la manera de manejarlo es, tú te tienes que empezar a ir a las reuniones con el pelo cogido, con gafas, No. No sé, ponte zapato bajito, pues Sí, como que métete más. Masculinízate de alguna manera. Masculinízate. Y yo le dije, mira, gracias. Sí, pero vete a tu casa. Hasta que llegó el coach. ¿Y entonces Porque yo qué me pasó? cojo el pelo cuando tengo calor. cuando Y me me da la pongo gana. gafas cuando no veo. Entonces aquí no hay Chao. nada que hacer. Chao. Y ahí dije, No le voy a preguntar quién le recomendó el y ahí coach. dije, Entonces. Dios mío, no, es que no importa lo que las personas piensen. No importa. Porque primero, yo estoy muy grande. Ya he vivido muchas cosas. No tengo nada que Entonces no demostrarle buscó a nadie. otro coach. No. Fue a puro No, push. ya, Fue puro a puro push. auto-coach. Ok. ¿Y va funcionando? Y va funcionando. Y definitivamente le dije al equipo, oiga, con el tiempo y con esta capacitación y con la disciplina, las personas van viendo de lo que uno está hecho y lo que uno es capaz. Entonces, también qué rico poder contar esta historia, porque a veces las mujeres tenemos, nosotras mismas, esos estigmas. No, uno se arregla cuando uno quiere para uno. A veces me arreglo para mi marido porque él también se arregla para mí. Bueno, pero esa para es uno. una manera de mantener eso bien. Sí, sí. 3 hijos. 3 hijos. ¿Cómo combina eso con todo esto? No, espectacular. Ellos son un bálsamo para el alma. Se sienten orgullosos de la mamá les muestra, estamos haciendo el Metro Bogotá, hay unas edificaciones, o este edificio, o esta clínica. Ellos se ¿Y sienten entienden lo que orgullosos. usted hace? Entienden, sí, porque pues Martín tiene 8 años, mi hija el medio que es Leticia tiene 10, la grande que es de mi esposo, pero es como si fuera mía, tiene 14. Okay. Entonces, claro, ya están Sí, en una pues sí. en la que entienden. Yo creo que hemos hecho un equipo espectacular con mi esposo, pues somos partner porque nos repartimos todo. Un día él me dijo, mi amor, a mí no se me ocurre. O sea, no es que yo vaya a salir diciendo, ay, claro, es que a la niña hay que comprarle esto. No, a mí eso no se me ocurre, pero si tú pones un chat con todas las tareas del día, yo hago lo que me toque. Entonces esto es, tú compras el pollo, yo compro el pescado. Tú pides el Rappi, yo tal cosa. Y así nos funciona perfecto y aprendimos que esto era repartiéndonos las tareas. Sin ese coach de vida yo no estaría donde estoy. ¿Y hoy qué siente que le está transmitiendo a sus hijos de todo eso? Ejemplo. ¿En qué? Ejemplo en una mamá disciplinada, que se preocupa por aprender, que es buena persona y que... Pero tiene que regañar, ¿no? Sí, pero no soy tan regañona. Okay. No soy tan regañona porque ellos son muy juiciosos. Okay. Son muy juiciosos. Okay. Por el momento. Sí, ¿cierto? Eso tienen etapas y todo, pero la verdad es no es porque sean mis hijos, pero son muy juiciosos. Estos están muy juiciosos. Y yo creo que es enseñarles disciplina, porque a veces tenemos las conversaciones, tu única responsabilidad es estudiar. Así como papá y mamá trabajan para el colegio, para tantas cosas que tú tienes, pues yo lo único que pido es que sean buenos estudiantes, ¿cierto? No necesito que sean los número 1, pero que pongan su mejor esfuerzo siempre. Entonces, creo que eso es lo que les estoy enseñando.
resiliencia, resiliencia porque esto no es fácil. O sea, hay momentos donde yo también les cuento, "Uy, mamá, no tuve un buen día". Yo tampoco, mi amor. Ven, contemos qué pasó. Sí, a mí también me fue mal en esto, yo también estoy preocupada por esto. Entonces, vamos teniendo como esas conversaciones, pero a la final eso es, y mañana nos tenemos que levantar y enfrentar esa situación y vamos a hacerlo juntos. Entonces, creo que también esa resiliencia que viene desde mis pasados, o sea, desde mi vida, ¿cierto? Porque no siempre todo me tocó fácil, pero eso me hizo una persona fuerte, una persona, digamos, como con ganas de salir adelante, pero bien, pero bien, cuidando a las personas. Y yo ahorita te hablaba de mi propósito, que tú me pareces psicóloga. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que yo tengo en el corazón, ¿Qué es con qué? mi propósito de vida, que es, ¿Cuál? yo siento que soy muy buena detectando talentos, muy buena, y llevando y sacando lo mejor de las personas. O sea, pidiéndoles su mayor potencial, que obviamente es retador. Pero yo te decía, yo llegué a incomodar al principio, pero hoy en día mi equipo me dice, o sea, dónde estamos, todo lo que hemos crecido, cómo se ha renovado esta marca, esta compañía, pues también es porque nos has incomodado y nos has ayudado a ver las cosas distintas. Entonces, siento que ese propósito es para algo. Si Dios a uno le da los dones, uno los tiene que poner a disposición y a la final es para que todos sigan creciendo. Y yo les digo, ojalá ustedes siempre puedan crecer dentro de Coninsa. El día que no, no importa. Yo con tal de verlos crecer voy a celebrar, porque no siempre les va a poder dar las oportunidades al interior de la compañía, pero qué rico que crezcan. Y eso solamente es cuando uno los reta a que estudien, a que métase ahí, haga los cursos. Además que ahí sí, miro los indicadores y digo, ¿cuántos estudiaron? ¿Quiénes no fue? ¿Por qué no fuiste? Entonces me los encuentro en el pasillo y ¿por qué no fuiste al curso? Entonces, en eso sí soy un poquitico más detallista, pero es por sacar lo mejor de las personas. Muchas gracias, Alejandra, por la conversación. Gracias a ti. Maravilloso. Gracias por esta invitación. Gracias a todos. Gracias.